Tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda. Estamos, bueno, llegando con datos todavía del tiempo desactualizados. Lamentablemente quebramos un poco lo que venía ocurriendo en ediciones anteriores cuando el Servicio Meteorológico Nacional tenía actualizados los datos del tiempo. Esta vez no es así, pero bueno, ya le vamos a estar seguramente actualizando en algunos minutos. Por ahora les contamos que hasta las 20 teníamos 17 grados 2 décimas, una linda tarde, una mañana fría, tal como preveía el pronóstico ayer. Una mañana fría con una humedad ahora del 63%, presión 1008.4 en hectopascales y viento del este a 10 kilómetros. Tenemos un cielo parcialmente nublado que va a permanecer en esas condiciones hasta mañana, cuando ya comenzamos a recorrer el pronóstico extendido. Mañana vamos a tener una jornada bastante parecida a la de hoy, con una mínima de 7 grados, todavía mañanas frescas, aunque ya comenzamos a ponernos en tono primavera, ¿no? 7 la mínima con una máxima de 20, parcialmente nublado el cielo durante todo el día. El jueves vamos a tener más o menos lo mismo, 7 la mínima, 21 grados la máxima con cielo parcialmente nublado. El viernes volverían las lluvias por la tarde-noche, tendríamos 8 de mínima y 22 de máxima, un leve aumento de la temperatura máxima, pero con la probable llegada de precipitaciones con tormentas aisladas el viernes por la tarde-noche. Si ya nos metemos en el fin de semana, seguimos con chaparrones durante la madrugada y la mañana del sábado, con 12 de mínima y 18 de máxima, es decir, aumenta un poco la mínima, pero a su vez desciende la máxima. Y el domingo, completando el fin de semana, sí, decididamente un día primaveral, con todavía una mañana fresca, 7 grados, pero una máxima de 24. Y el lunes estamos con una mínima de 10, una máxima de 25, con cielo parcialmente nublado. Es decir, que ya el próximo lunes, al completar el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, nos encontramos con ya la ausencia de precipitaciones. Bueno, esto es lo que tenemos por ahora, porque habrá que actualizar los datos dentro de un rato cuando llegue el Servicio Meteorológico Nacional con los correspondientes a la hora 20. Bien, la jornada de hoy tuvo como epicentro Washington, la capital de los Estados Unidos, en donde finalmente el presidente de la nación, Javier Milei, se reunió con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro que se da también con la participación en una nueva sesión de todas las naciones del mundo, en las Naciones Unidas justamente, que tiene sede en Nueva York. Pero lo que nos interesa prioritariamente es el tema que puede estar condensado en esta foto que ustedes están viendo, en donde está allí el ministro de Economía en el extremo izquierdo de la foto, Luis Caputo, el presidente de la Nación, Donald Trump, Karina Milei, el embajador argentino en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, allí el presidente recibió un respaldo político contundente por parte de Donald Trump, pero la verdad es que hasta ahora no sé, más allá de esto, que desde luego es importante y que tuvo su correlato en el ascenso, es decir, el alza de las acciones argentinas, el descenso del riesgo país. Lo cierto es que en lo concreto la ayuda y las cifras que se barajaban no parecen por ahora mostrarse. Sí, el Banco Mundial prometió una ayuda de 4.000 millones de dólares, es decir, una nueva deuda que se incorpora a la ya abultadísima que tiene nuestro país, ¿no? Las reservas del Banco Central están en rojo todavía, quedan pero apenas para resistir unas semanas de presión cambiaria y en medio de una corrida que lo obligó a vender más de 1.100 millones de dólares en 3 días, el presidente se abrazó a su par estadounidense en busca de respaldo político y financiero. De todas maneras, hasta ahora, por supuesto, habrá que ver qué pasa en las próximas jornadas. Al finalizar la reunión, con la foto que puso corolario a ese encuentro, lo único que se llevó el mandatario argentino fue un posteo de redes sociales que el presidente Trump se lo imprimió, se lo puso en papel y se lo regaló como un presente.
Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, o sea, el ministro de Economía de los Estados Unidos, anunció que todas las opciones están sobre la mesa, aunque no aclaró cuáles son. Entre ellas, es decir, hay posibilidades más que nada barajadas por quienes son analistas de estos temas. Entre esas posibilidades están la compra de deuda en dólares, el swaps de divisas y financiamiento en directo, ¿no? Bueno, esto sí tuvo, como decíamos, un rebote positivo en los así denominados mercados. Los bonos repuntaron, aunque apenas por un rato. Finalmente, bueno, el encuentro se produjo hoy por la mañana y el apoyo en cuanto a lo dialéctico por parte de Trump fue muy importante, ¿no? El mensaje fue impreso, el tweet. En realidad el presidente norteamericano se maneja con su propia red que se llama Truth, o sea, verdad. Él no aparece en Twitter y todo. ¿Por qué? El dueño de Twitter, Elon Musk, se transformó en su adversario, en su enemigo. Antes fue su funcionario, ahora es su contrincante. Así que él tiene su propia red y ese mensaje fue impreso y entregado en una carpetita a Milley, que luego exhibió en muchas fotos, ¿no? El vocero presidencial publicó decenas de imágenes de la reunión y bueno, esto es lo que tenemos como resumen de lo que puede llegar a ocurrir, que todavía está con un signo de interrogación. Lo único concreto, además del apoyo, es que el Banco Mundial acelerará un paquete de 4.000 millones de dólares destinado a minería, energía, turismo y empresas pymes. Forma parte de los 12.000 millones ya comprometidos en abril, lo cual busca, dice el organismo, modernizar la economía, atraer inversión privada y generar empleo. Eso sí, esto está todavía en expresión, porque todas las operaciones deberán pasar por la aprobación de la Junta Directiva del Banco Mundial. Y a propósito, el eventual préstamo de Trump a la Argentina también está atravesando dificultades en el ámbito interno, porque la oposición demócrata en los Estados Unidos no está para nada acorde con que se le siga prestando dinero a la Argentina. Hoy se suscitó una polémica pública entre el secretario del Tesoro y una congresista demócrata, quien dijo: basta de regalar el dinero de nuestros contribuyentes a los amigos corruptos de Trump, de Milley, perdón. Esto lo dijo en el Congreso de los Estados Unidos. En fin, se abre un signo de interrogación. Vamos a ver qué pasa. Nosotros nos venimos a una realidad más cercana a lo nuestro, y en este caso, de todas maneras, gente especializada en estos temas analizó las últimas medidas del gobierno nacional que se vienen dando desde ayer con mucho impacto. Una, la baja de las retenciones, es decir, reducirlas a cero en cuanto a los granos. Luego eso se extendió a las carnes, bovina, aviaria, en fin, prácticamente esto corta un flujo muy importante de divisas para las arcas nacionales, ¿no? Lo cierto es que esta retención es temporal, va a durar hasta el 31 de octubre y se presenta como una pieza clave para el sector agropecuario, con expectativas de un aumento significativo en las exportaciones granarias durante los próximos días. Dante Romano es analista del mercado de granos y señala que el volumen estacional de liquidaciones podría duplicarse, es decir, es muy importante ese incremento, reflejando la rapidez con que los productores buscan aprovechar esta ventana de apenas unos días, hasta el 31 de octubre. Por lo tanto, esto, por parte de los productores que están en condiciones de hacerlo, sin duda será aprovechado y generará divisas en dólares para las arcas nacionales que tienen tanta sed con respecto a la divisa estadounidense. Dante Romano lo explicaba este especialista con una introducción de Pablo Tobal, periodista especializado en temas económicos. Dante Romano. El productor agropecuario pequeño, el que necesita sí o sí de ese capital que se genera en la campaña anterior
para seguir manteniendo en movimiento la rueda, ya liquidó lo necesario, sobre todo para invertir en la campaña gruesa que ya se viene. Si este anuncio quizás llegaba, no sé, 1 o 2 meses antes, seguramente la previsión de siembra para los cultivos de verano de un productor chico hubiese sido distinta. Porque claro, hubiese tenido una previsión de ingreso diferente a la que originalmente estableció y bueno, básicamente se manejó con costos distintos a los que al menos por la ventana de este mes ya tiene, pero claro, quizás si sabía que iba a existir y parafraseo al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, que ayer hablaba de este mes de hot sale, seguramente el productor chico, el productor mediano se hubiese manejado de una manera diferente. Los actores pequeños del mundo agropecuario, muchos de ellos ya no tienen prácticamente mercadería de las campañas anteriores. Sí, las que tienen muchos granos son las agroexportadoras. Yo te diría un puñado, uno las cuenta con una sola mano, a los verdaderos referentes gigantes del mercado de la agroexportación, que son los que en definitiva, Emi, le van a dar este espaldarazo que el gobierno necesita. Recordemos que la medida rige hasta el 31 de octubre o hasta liquidar 7.000 millones de dólares. Lo que ocurre, primero, quiere decir que el gobierno, que evidentemente tiene buena sintonía con el sector agroexportador, de hecho hubo negociaciones el fin de semana para cristalizar el anuncio que se hizo ayer temprano a la mañana, entienden que ese volumen aproximado podría llegar a entrar de dólares genuinos por parte de la liquidación de las existencias que sobre todo poseen las agroexportadoras. Otro elemento que denota, Emi, la urgencia que tiene el gobierno nacional para que entren dólares genuinos, es que antes podrían pasar hasta 2 semanas desde que se firmaba la declaración jurada anticipada de exportación y se liquidaba finalmente los dólares. Ahora esa ventana se acorta a solo 3 días. De esa manera el gobierno se asegura que entren los dólares. Eso seguramente se va a ir mostrando prácticamente en tiempo real para ir calmando los mercados. Esa va a ser la estrategia. Ayer algunos analistas, y ya vamos a precisamente escuchar a un referente del mercado de granos, empezaban a hacer números. Seguramente esos datos estarán corroborados hoy, pero se hablaba que en el caso de la soja tendremos que estar pensando en un incremento del costo por tonelada de alrededor de 96 dólares, de 19 dólares extra para el caso del maíz y de unos 27 dólares por tonelada para el caso del trigo. Yo te anticipaba, muchos operadores del mercado de granos ayer a la mañana se los veía muy activos, haciendo reuniones por Zoom con sus clientes, etcétera, tratando de explicar la letra chica de estos anuncios y dando algunas pautas para que sus clientes se conduzcan en lo sucesivo de acá hasta final del mes de octubre. En primer lugar, el detalle más interesante de esta letra chica es que esta medida, que es quitar los derechos de exportación, directamente reducirlos a cero para maíz, trigo, soja, girasol, sorgo, cebada, esta reducción a cero es hasta el 31 de octubre o por un monto total de lo que se vaya declarando de 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. La verdad es que esta reducción al 0% es muy significativa. Las últimas veces que hayamos tenido algún tipo de medidas de este estilo, por ahí los impactos eran un 8%, un 10% del precio. En este caso en soja estamos hablando de un 25% de impacto sobre un cultivo que es el que tiene mayor valor de todo el complejo, con lo cual el impacto realmente es muy grande y es posible que veamos una operatoria bastante más rápida. De hecho, hoy en el primer día, la verdad es que lo que se puede ir monitoreando tras el mercado a término, se vieron posiciones muy rápidamente colocadas, el mercado empezó a ir para arriba, para abajo muy rápido, entonces esto nos marca que realmente va a haber mucho interés, ¿no? Una cosa que también es interesante de la letra chica de este anuncio es que una vez que uno presenta la declaración jurada de venta al exterior, que es un trámite que se hace donde uno se compromete cuando dice, bueno, voy a terminar exportando, desde que hago ese trámite hasta que ingreso las divisas tienen que pasar máximo 3 días, o sea que esto va a impactar muy rápido. Probablemente mañana va a ser el primer día donde empecemos a ver que el registro se empieza a mover, ahí vamos a tener un poco más de noción de lo que está pasando con ese ritmo, pero por lo que estamos viendo, bueno, sí, va a ser un ritmo bastante rápido. Si nosotros vemos un poco lo que fue el ritmo de otras medidas similares, dólar soja, dólar agro, dólar blend, que hemos tenido en estos últimos tiempos,
Lo que nos encontramos es que podríamos esperar que lo que normalmente liquida el sector dentro del mercado se multiplique por 2 veces y media. O sea que va a ser un flujo de dólares importante. Esto lo que opina uno de los especialistas, más o menos son opiniones coincidentes. Vamos a ver aquellos que se sumergen en la cuestión netamente económica, ¿no? Es decir, los que ven esto con una perspectiva mayor, ven no solamente la fotografía de la abolición de las retenciones, su puesta a punto a partir de ayer y hasta el último día de octubre, y que lo ven, esta medida la ven inserta en un contexto más amplio. En ese sentido, vamos a comenzar con el secretario de Agricultura de la provincia, ¿no? Santiago Mántara, quien opinó sobre este tema, por supuesto en concordancia con lo que ya se ha escuchado ayer Gustavo Puccini, el ministro de la Producción, quien planteó sus disidencias con esta medida. Santiago Mántara, secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe, analiza la caída de las retenciones, es decir, el haberlas reducido a cero, y lo coloca en un contexto más amplio. Lo hace en estos términos. Sí, efectivamente nos tomó por sorpresa a todos. Primero lo anunció Adorni por redes y después surgió el decreto. Es una medida de eliminación a cero los DEX, derecho de exportación, hasta el 31 de octubre o hasta recaudar 7.000 millones de dólares, o sea, tiene doble tope, doble meta, es lo que suceda primero. En algún punto obedece a un pedido de nuestro gobernador, Maximiliano Puyaro, desde el día cero, desde que asumimos la gestión. Pedimos la eliminación del derecho de exportación. No nos satisface porque esto claramente es temporario. Lo que pedimos en este tema, que no es un tema menor, un tema sensible para una provincia como Santa Fe, que Santa Fe es campo, y es un reclamo de nuestros productores agropecuarios, desde que ahora lo ha encabezado este reclamo nuestro gobernador, nuestro ministro Gustavo Puccini desde el día cero. Entendemos que esa eliminación de los derechos de exportación tiene que ser programada, previsible y sostenible en el tiempo. Y la verdad que esas tres condiciones, esta medida entendemos que no lo reúne. Digamos, es por un lapso acotado, es temporario, por lo cual ahí claramente la Nación te está dando un mensaje de que es una medida que obedece puramente a una necesidad de divisas y de mantener tipo de cambio y tener la macroeconomía medianamente ordenada en un contexto electoral, y no obedece a un reclamo o una necesidad propiamente de los productores. Y ahí, en algún punto, recuerden lo que ha sido este año, en enero, en un contexto de sequía y de crisis y de precios bajos, el gobernador Maximiliano Puyaro con sus pares de región centro pidieron una reducción de los derechos de exportación y eso sucedió, hubo una reacción de nación y fue el esquema que tuvimos de febrero a junio, de manera temporaria, con una reducción del 20%. Cuando venció eso, nuevamente el gobernador se pronuncia y el gobernador nacional, el presidente Milei, el 26 de julio en Palermo, en la exposición rural, anuncia un esquema permanente, lo cual celebramos porque ahí sí íbamos a hacer una hoja de ruta que le da previsibilidad a producciones que requieren previsibilidad. Y aquellos productores que vendieron con granos con esa regla de juegos hoy se están sintiendo en algún lugar estafados, ¿no? Porque ahora resulta que largamos un hot sale donde aquellos productores que generalmente son los que tienen menos espalda o han cumplido con sus obligaciones, pues ya han implantado la fina, el trigo, el maíz, etcétera, para poder seguir produciendo, ya han liquidados granos, han vendido granos. El productor no liquida, vende. Lo que liquidan son los exportadores. Ahora le largan un hot sale donde aquel productor que vendió la semana pasada lo deja descolocado y en algún punto se siente estafado, ¿no? Es lo que ha sucedido con otros gobiernos. Se vuelve a dar una señal de que abre una ventana para que los exportadores liquiden, y ahí están los destinatarios de esta medida. Obviamente esos beneficios de liquidar con reglas de juego, en este caso retenciones cero, va a traccionar toda la cadena, o sea, se van a producir operaciones, es por un plazo acotado, hay que ver si todo eso se refleja en la pizarra, porque evidentemente se va a producir una puerta 12, los 30 millones de edad que están dando vuelta, yo no sé si todos van a querer liquidar en este lapso de tiempo, pero claramente la pizarra no va a reflejar automáticamente lo que se reduce de derecho de exportación, porque va a haber una sobreoferta, una oferta considerable de granos, así que hay que ver eso después cómo repercute, pero claramente no es una convicción y no hay una política agropecuaria. O sea, Argentina hace décadas no tiene
claramente una política agropecuaria como sí lo tienen nuestros países vecinos, Brasil a la cabeza, Uruguay, Paraguay, Bolivia, no tienen derecho a exportación y sí tienen un esquema permanente de esta medida de 30 días para aquel productor que tiene granos, eso, en los alquileres también, desordena otras cadenas por un lapso de 30 días o menos, por lo cual claramente no es sostenible, no es sustancial en el tiempo, ¿no? La mayoría de los productores granarios hay que entender que hacen su moneda son los granos, ¿no? Y venden en función de cumplir con sus obligaciones o aprovechar algunos escenarios. Y obviamente, si quiere volver a sembrar y realizar una campaña, ya ha vendido granos para comprar insumos, comprar semillas, todos los insumos que implica una campaña, por lo cual gran parte ya ha sido vendida, digamos, y gran parte está en los otros eslabones de la cadena, en los acopios y en los exportadores, que van a ser los que van a aprovechar tal vez este beneficio por lapso breve que está instalando Nación a través de su decreto de hoy, ¿no? Es legítimo que un productor que tiene granos en su hilo de bolsa aproveche esta ventana que se da por un lapso para vender, bienvenido sea. O sea, celebramos, digamos, en algún punto, digamos, no estamos en contra de la medida per se, porque en definitiva aquel productor que tiene granos va a poder hacer buen negocio. Sí nos parece totalmente injusto porque el presidente anunció unas reglas de juego que iban a ser de carácter permanente el 26 de julio y ahora las estás modificando donde va a haber beneficiados. Y gran medida de esos beneficiarios no van a ser productores, sino van a ser otros eslabones de la cadena. Y generalmente son, bueno, con los que se reunió el Caputo, ¿no? El ministro Caputo hoy no se reunió con la mesa de enlace, se reunió con los exportadores. Claramente la medida está orientada a que liquiden los exportadores y no está puesto en foco primario los productores, ¿no? Vamos con los datos actualizados, ya estamos sobre el cierre de nuestra primera parte y decimos en actualizado los datos del Servicio Meteorológico Nacional que nos marcan 13 grados 6 décimas la temperatura, un descenso de temperatura en esta hora con 80% de humedad, 1009.2 hectopascales, viento del este a 15 kilómetros. Si hacemos un pequeño repaso, como habitualmente cuando tenemos los datos nuevos, miramos a ver si ha habido alguna modificación. Aparentemente no. Para mañana martes vamos a tener una temperatura mínima de 7 grados, una máxima de 20, y el jueves, hasta allí llegamos, tendremos 7 de mínima, 21 grados de máxima. La noche de hoy terminará con el cielo algo a parcialmente nublado. Datos actualizados de la hora 20 del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa, luego de ella seguimos con nuestro Fuera de Agenda hasta las 21. Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe. Cooperación Seguros. Protección integral para todas tus necesidades. Seguros personales, empresas y emprendimientos agrícolas. 25 de mayo 530, Venado Tuerto. Valery, los mejores productos, herramientas y accesorios para el profesional y público en general. Ahora también perfumes, marroquinería, billutería y maquillaje artístico. Valery, La Prida 154. Sanatorio San Martín Venado Tuerto. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida. Todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR. Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Ortopedia Fernández. Plantillas ortopédicas, órtesis y prótesis. Venta de insumos ortopédicos y hospitalarios. Sillas de ruedas. Bipedestadores. Nueva dirección. San Martín 973. Venado Tuerto. Muy barato. Supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Enseñanza basada en proyectos. Aprendizajes activos y colaborativos. Investigación permanente.
Experiencias reales. Tecnologías al servicio de la educación. Universidad del Gran Rosario. HF Center. Líderes en medicina revitalizante y antienvejecimiento. Director, Dr. Hugo Francetti. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601, Venado Tuerto. Y completando el análisis de este momento en particular y de las medidas tomadas por el gobierno nacional, escuchábamos al secretario de Cultura de la provincia, también a un productor y un especialista en temas específicamente agropecuarios. Ahora, podemos expandir un poquito más el horizonte y meternos en la situación internacional, esta vez con el préstamo. Todavía no sabemos exactamente en qué cantidad, en qué medida y sobre todo bajo qué condiciones el Tesoro estadounidense, o sea, el propio gobierno de los Estados Unidos, ha prometido una ayuda a nuestro país en el marco de un respaldo político muy contundente por parte del presidente de los Estados Unidos. Uno de los más destacados analistas económicos de nuestro país y además titular de una empresa de asesoramiento a infinidad de firmas, un hombre muy respetado, es Emanuel Álvarez Agis, y es uno de los convocados para analizar estas dos cuestiones que se dieron simultáneamente. Por un lado, la baja a cero de las retenciones en granos y también en carnes, y esta ayuda todavía indefinida, como comentábamos recién, de los Estados Unidos, aunque con ciertas características particulares. Emanuel Álvarez Agis en esta primera parte justamente comienza a analizar, a desmenuzar cuál es la letra, o cuál sería la letra chica y la implicancia de estas medidas tomadas por el gobierno de la Nación. Emanuel Álvarez Agis, parte 1. Básicamente veíamos en el horizonte un problema con el dólar, a pesar de que el gobierno decía que esta vez era distinto y que era una falta de comprensión sobre los fundamentos del programa macroeconómico. Bueno, finalmente ese problema llegó, y la verdad que las dos medidas que estamos viendo el fin de semana y hoy simplemente dan cuenta de lo grave de la situación. Yo te diría que estamos yendo un poco más abajo que el fondo del tacho, digamos, a rascar, porque la verdad que, digamos, descansar en este fondo de estabilización de monedas que tiene Estados Unidos es una situación insólita, y que un presidente que dice que no hay plata y corta los recursos para los discapacitados, baje las retenciones para generar un poquito de oferta de dólares en el mercado hasta la elección, es una cosa de vuelta obscena, que no lo voy a culpar a Milei, porque la verdad que lo hemos visto hacer a otro gobierno, pero en otro gobierno que decían que no había plata y le cortaban los recursos a el Garraham o los discapacitados, ¿no? Con lo cual la Argentina en ese sentido se va deteriorando un poquito más cada vez. Tercer punto, obviamente que en el corto, Vladimir Dólares dice que la tenés a disposición,
las cosas van a mejorar. Pero de mediano plazo me parece que nos tendríamos que estar preguntando por las condicionalidades de esa ayuda, porque si siempre nos preguntamos sobre las condicionalidades del FMI y nos preocupan, acá estamos hablando de condicionalidades de un gobierno que no tiene los intereses alineados con Estados Unidos y con Argentina, perdón. Y no digo esto por, no sé, una especie de patriotismo antiimperialista, lo digo en sentido económico. O sea, buena parte de las razones por las cuales uno estaba en contra de la dolarización tenían que ver con que las economías de Estados Unidos y la Argentina no son complementarias, son competitivas. Entonces, irle a pedir un salvataje a lo que en principio es un competidor tuyo no es muy buena idea, porque justamente lo que te va a pedir es que te debilites en esos sectores en los que les podés hacer, sombra. A mí me sorprende francamente la audacia, me sorprende para mal, ¿no? La audacia del gobierno de Milei, y también me sorprende la pasividad de la oposición política, que, insisto, después podemos discutir aspectos al lado de estos secundarios del gobierno de Milei, si estamos de acuerdo con el ajuste, no estamos de acuerdo con el ajuste, la política monetaria, la política cambiaria. Pedirle un salvataje a Estados Unidos, bueno, no sé, me suena a que si eso no es una política de Estado, ¿qué cosa sería una política de Estado? Acá es una cosa increíble, tragicómica, por parte del propio ministro de Economía hoy, que fue el anterior presidente del Banco Central, es que en los orígenes vos en general pedís esa deuda para pagar otra deuda. Pero después, como el dinero es fungible, finalmente te terminás gastando los dólares, ¿para qué? Para generar esta sensación de bienestar, pisando el dólar, bajando la inflación, promoviendo el consumo de importados, los viajes al exterior, y al final del día, cuando tenés que pagar la deuda para la cual originalmente habías pedido esos recursos, no tenés los recursos y ahora tenés dos deudas, la que tenías que pagar y la que pediste para pagar la que tenías que pagar. Entonces, la verdad que sí, en principio sería un nuevo endeudamiento, pero bueno, con el fondo vos viste lo que hizo el gobierno, básicamente mandó un decreto modificando la ley Guzmán, y la verdad que ahí es lo que digo donde la oposición me parece casi politiquería, porque le bajan leyes por mayorías abultadas, pero las que importan, o las que importan más, porque no quiero subestimar la importancia de Garrahan o de los discapacitados, pero digo, el decreto, el mega decreto con que este gobierno arranca, o el endeudamiento con el fondo, no vi que se hayan juntado las mayorías para anularlas. Y te insisto, mi punto no es plantearme con un punto tipo, bueno, hay que votarle todo en contra a Milei, qué sé yo. Lo que yo digo es que decisiones tan onerosas, tan de largo plazo y tan complicadas para el país, tomadas por un gobierno que balea, no es un combo sano. Digamos, no es un combo sano. Yo creo que hay que generar ciertos consensos para que las políticas que no se agotan con este gobierno, como tomar deuda con el fondo o como pedirle de vuelta un salvataje a Estados Unidos, bueno, deberían ser decisiones de Estado. Yo no sé si uno logra tener magnitud de lo que implica que Estados Unidos esté dispuesto a poner ese dinero a disposición para la República Argentina. Es algo que Estados Unidos hizo con México en el 95 porque era su principal socio comercial en el marco del acuerdo del NAFTA. Vamos a abrir un paréntesis con este tema y nos metemos en otro también muy importante que está muy relacionado con la cuestión económica, y es lo que se decidió en el ámbito legislativo de nuestro país en cuanto a anular, dar por tierra con el veto a la ley de financiamiento para las personas con discapacidad, no solamente a ellas, sino también a los distintos prestadores de ese ámbito, ¿no? Lo cierto es que el gobierno también ayer lunes publicó a través del boletín oficial, dijo que no va a cumplir lo decidido por el cuerpo legislativo de nuestro país y que enviará al Congreso otra vez para que lo surgido de allí la semana pasada, para que los legisladores le indiquen al gobierno, le digan de dónde van a sacarse los fondos para enfrentar esa responsabilidad. Bueno, esto de enviar de nuevo al Congreso algo que ha tenido dos rechazos en cuanto a los vetos presidenciales es total y absolutamente improcedente, total y absolutamente anticonstitucional. Esto ha sido así admitido y ha sido rotundamente y enfáticamente
dicho por constitucionalistas. Esto no tiene el más mínimo, no existe directamente viso de legalidad. Sin embargo, el gobierno ha insistido en que va a hacer esto. Comenzó a darse cierto movimiento para interpelar a Guillermo Francos. De todas maneras, el gobierno, en su característica de elevar la apuesta, dijo: si lo destituyen a Francos, lo nombraremos en el mismo cargo al día siguiente, ¿no? Bueno, en este contexto se realizó una manifestación pública, eso quería decir, por parte de FATRADIS, que es la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad. ¿Qué hicieron ellos y qué están haciendo? Están presentándose ante el defensor del pueblo de la provincia para que interponga un recurso, alguna medida, para que el gobierno cumpla lo que por ley debe exigirse que cumpla, es decir, simplemente con lo que ha sido decidido por el Congreso de la Nación. En ese contexto se juntaron prestadores, padres de personas con discapacidad, todos aquellos que están relacionados con este tema, y han iniciado este reclamo ante el defensor del pueblo. Así que podríamos encuadrar esto con el título de reclamos por discapacidad. Y las voces que se escucharon fueron muchas. Aquí están. Confluimos acá un grupo de organizaciones, de transportistas, de instituciones, de familias, de personas con discapacidad, exigiéndole a través de la Defensoría del Pueblo al jefe de gabinete, al presidente de la Nación, el cumplimiento irrestricto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ustedes saben que finalmente el presidente ayer promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad y en el mismo acto decidió suspenderla, delegando de alguna manera, decimos ilegalmente, la responsabilidad del Congreso de la Nación para que defina de dónde sacar las partidas presupuestarias. Lo que nosotros vemos concretamente es que el Gobierno Nacional, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, no están cumpliendo con la ley. Es un acto que condenamos plenamente después de tanto trabajo, ¿no? Sabemos que esta ley nos costó muchísimo generar el consenso suficiente y finalmente fue aprobada por la mayoría, digamos, ¿no?, abrumadora del Congreso de la Nación. Una ley que viene a reparar una situación irremediable para todas las personas con discapacidad. ¿Qué pretende aquí en Defensoría? Hacer una presentación judicial, de alguna manera instar al presidente de la Nación y al jefe de gabinete a que cumplan con la ley. Hoy no están cumpliendo con la ley, están tratando de encontrar diferentes artilugios para no hacer efectiva esa ley, y nosotros creemos que estamos en una situación límite. Ya no se puede más, los trabajadores no pueden seguir brindando los servicios y por supuesto las personas con discapacidad no tienen estos servicios elementales. Mientras se da esto, también en las últimas horas, por ejemplo, se tomó otra determinación por parte del Gobierno Nacional con las retenciones. Y estamos hablando de millones. Exactamente, lo que vemos es que vamos a pagar finalmente, o van a pagar las personas con discapacidad, este ajuste brutal que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Acá siempre hablamos de gasto y nunca hablamos de recaudación, ¿no? Que finalmente vemos que se perdonan impuestos, que se condonan a los sectores más favorecidos de la sociedad en desmedro a aquellas personas que necesitan estos servicios. Sí, desde el sector de instituciones, de prestaciones en general, representando aquí también a los colegios profesionales, a la Federación Argentina de Psicólogos y Psicólogas, que hoy podemos ubicar, por ejemplo, un nomenclador que abone el 40% de lo que indica una prestación, ¿sí?, que se brinda y que está establecida por aquellas referencias que nosotros tenemos como profesionales matriculados y matriculadas. La situación es muy compleja, es la misma, digamos, solamente que con el tiempo se va complejizando cada vez más. Ya no hay opciones, por eso hoy, digamos, el pedido al defensor del pueblo, de la nación, para que interceda, ¿sí?, y que utilice las herramientas democráticas que tenemos a disposición para exigir el cumplimiento de una ley que hoy, digamos, podemos decir, logró consenso social absoluto por el nivel de aprobación que tuvo en las cámaras, por el nivel de consenso que hemos logrado con la comunidad. Hoy, más allá de todas las intenciones de ciertos medios de comunicación, ¿sí?, de difamar a personas con discapacidad, a prestadores y a prestadoras, o sea, realmente creo que hoy la sociedad comprendió
que es real la emergencia. Nosotros ya tenemos noticias de muchísimos prestadores que dejan de brindar el servicio a fin de año, digamos, que se tomaron el compromiso de resistir hasta diciembre por una cuestión ética y de responsabilidad y compromiso con las familias. Pero bueno, nos acompañan aquí familias que pueden dar cuenta de la situación del otro lado, ¿no? Que también es importantísima, y creo que justamente ahí el hilo se corta por lo más débil, por lo más finito, y son los chicos y las chicas que quedan sin prestaciones si esto, digamos, sigue aconteciendo, o que sufren el recorte de prestaciones, ¿sí?, que necesitan. Bueno, la situación con las familias es crítica. Nosotras tenemos consultas casi todos los días de mamás que les han recortado las prestaciones o que les piden una diferencia arriba porque no pueden sostener, porque realmente, como dicen los prestadores, es muy bajo el arancel, no se llegan con los costos, ellos además pagan impuestos, habilitaciones y demás, y lo cierto es que las familias estamos viviendo esto porque los prestadores no pueden seguir sosteniendo, y las familias en muchos casos no tienen tampoco para poder bancarlo de manera particular. Nuestros hijos dependen de sus apoyos y de sus terapias para mejorar su calidad de vida. O sea que imagínate que un chico que se queda sin una prestación de apoyo en la escuela, quizás hasta no lo dejan ni ingresar a la escuela, está sin escolarizar. Mi hijo es grande, pero hay muchos chicos chiquititos que aparte no es solo que dejan de tener la prestación, sino que se les cambia su rutina, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de autismo, ¿no? Necesitan sostener una rutina y seguir con el mismo prestador en muchos casos. Si cambiamos todo ese escenario, los complicamos muchísimo. Y en la segunda parte, Emanuel Álvarez Agis habla sobre, y lo recuerda, o en todo caso hace conocer a quienes no lo conocen, qué pasó con esta ayuda que en su momento prestó los Estados Unidos y a México, y con la que hoy muchos plantean una similitud, es decir, la ayuda que podría llegar a prestar o que eventualmente prestaría Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, no el Fondo Monetario Internacional, directamente el gobierno estadounidense a la Argentina, es similar, o por lo menos presenta muchos puntos similares a lo que en su momento ocurrió con México, en un contexto histórico desde luego diferente y en una digamos, situación diversa. Por definición, recordemos, México es un país limítrofe con Estados Unidos y por lo tanto habían establecido una sociedad, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, muchos encuentran semejanza entre uno y otro episodio. Pero además de eso, Álvarez Agis avanza un poquito más y habla sobre qué podría pedirle Estados Unidos en este contexto, es decir, que el gobierno estadounidense y no un organismo internacional de financiamiento establezca un plan de ayuda. ¿Qué podría llegar a pedir? No solamente un interés altísimo, desde luego, como ya hace el fondo, sino otras cosas que este especialista, este hombre de la economía y de las finanzas, Emanuel Álvarez Agis, detalla. En la parte número 2 decía esto. Parte del crédito de México del 95, que hoy está en boca de todos de vuelta, se garantizó con exportaciones de Pemex, la petrolera mexicana, ¿entendés? O sea, el punto se dijo, bueno, mira, si México no puede pagarlo, nosotros nos quedamos automáticamente con los dólares que Estados Unidos le manda a Pemex para comprarle petróleo, directamente nos cobramos de ahí. Entonces, no es un chiste lo que puede venir. O sea, es deductivo, pero es técnico deductivo y me parece muy, muy obvio. A ver, el secretario del Tesoro de Estados Unidos ya tuvo varias declaraciones negativas respecto al swap de monedas de China. El embajador, o el nombrado embajador de Estados Unidos, dijo que veía con preocupación que los gobernadores estuvieran autorizando inversiones en China. Trump le está poniendo 150% de aranceles a China en un marco donde Argentina tiene un swap de monedas con China y donde las importaciones de Argentina provenientes de China están volando. O sea, parte de lo que China no le puede exportar a Estados Unidos no les está exportando a nosotros. Entonces yo creo que en una región que para los estándares de Trump está girada a izquierda, digo, por Boric, por Arce, por Lula, por Petro, por Sheinbaum, bueno, Milei es un aliado geopolítico muy importante para empezar a construir
algo así como un bloqueo regional a China. En un presidente que de vuelta, si uno dice, no, bueno, esto se ha usado en contadas ocasiones, es excepcional, el Congreso, las leyes, digo, es Trump. O sea, le puede sacar la visa a los jueces que pusieron preso a Bolsonaro. Digamos, ese nivel de jugar afuera las reglas estamos hablando. Con lo cual yo estoy entre choqueado por la noticia y choqueado porque mis colegas no están choqueados por la noticia. Podría pedirle garantías sobre exportaciones de Argentina provenientes de empresas estatales, digo, por eso el ejemplo de Pemex y por eso el ejemplo de YPF. Claro. Podría pedirle trato diferencial a las inversiones estadounidenses en el país. Bueno, se podría discutir intereses geopolíticos porque, seamos sinceros, para destrabar el swap de monedas de China se tuvo que habilitar una base de monitoreo del espacio en Neuquén, en el caso de China. Claro. Bueno, Estados Unidos hace tiempo que está discutiendo una base militar en la Antártida con base en Tierra del Fuego. Sí, sí. Creo que es claro la posición de Estados Unidos en contra de todo lo que tiene que ver con la tecnología china en materia de telecomunicaciones, claro. Sus intereses en tierras raras que se pusieron en juego en el salvataje a Ucrania. Digamos, en el salvataje a Ucrania Trump habló de minerales, trigo y tierras raras. Para pensar que si un país te presta plata, o sea, no un banco, no el Fondo Monetario Internacional, si un país te presta plata, te puede decir, mirá, a cambio de esto no solo quiero una tasa de interés, quiero un trato preferencial. La verdad que hipotecar el futuro de nuestro país entablando una relación con Estados Unidos que puede ser muy onerosa y hacer sufrir a discapacitados o a niños que se atienden en el Garrahan para ganar una elección de medio término, abaratando el dólar y tratando que no supere el techo la banda, bueno, sinceramente habla de lo mal que estamos como país. Pero de vuelta, es un agravamiento de cosas que ya vimos, porque todo este chiste empezó con el dólar soja, todo este chiste de bajar las retenciones momentáneamente cuando necesito que me liquiden dólares para que el dólar no suba de precio. Este plan, yo en chiste le digo plan platota, ¿no? Que es como el plan platita pero para ricos. Bueno, empezó con el gobierno anterior, y abaratar el dólar para ganar una elección no empezó con el gobierno anterior, ¿no? Para ser sincero, viene de Menem para acá, es casi el escenario base. Entonces, yo francamente hoy te juro que me levanté casi deprimido por lo que le estamos diciendo al mundo como país, porque sinceramente cambiar la estructura tributaria de un sector por 40 días para ganar una elección, porque además ni siquiera es para ganar una elección, es para no llegar tan mal como estabas el viernes, digamos, porque ni siquiera que esto va a hacer que el dólar vaya a 1000, que la inflación vaya a 0 y que la Argentina crezca 7 puntos. Claro. Así que sinceramente habla muy mal de nosotros como país este tipo de cuestiones. Y hasta aquí llegamos, nuestro Fuera de Agenda cumple aquí su espacio de hoy. Por supuesto, siempre con la misma recomendación, que se queden en Ver TV porque ya llega Manuel Fuertes con noticias en HD, edición central, es decir que hay mucho para informarse todavía. Nosotros estaremos, si Dios quiere, mañana a las 8 de la noche aquí con nuestro Fuera de Agenda. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Chau, hasta mañana. Una producción